Bueno, así se hace siempre en los procedimientos legales, ¿no? En uso de la voz del secretario. Si quiere primero En uso de la voz del representante de Conciencia Popular. Después. Muchas gracias. Nada más para hacer en relación al punto séptimo, fracción cuarta, que dice: el funcionario electoral del organismo electoral deberá de validar con la credencial del elector que la firma corresponda con el formato llenado. Pero aquí no somos peritos para las firmas, pero está la credencial, está la fotografía, a lo mejor referirnos a que la fotografía concuerde, no a la firma, porque no somos peritos. Gracias. Gracias. Sí, en uso de la voz, el señor secretario ejecutivo. Gracias. Únicamente para clarificar una de las inquietudes del representante del Partido Morena, el artículo 230 de la ley electoral es el que señala ese plazo de 24 horas para que el aspirante que solicite su registro subsane, ¿verdad?, de cumplimiento al requerimiento que se le lleve a cabo. En uso de la voz del representante de Acción Nacional. Nada más, sin necesidad de que ingrese la ley de transparencia, solicitarles que, que una vez que adecúen los plazos, también nos llegó una fe de ratas sobre el calendario electoral. Entonces, pedirles encarecidamente que volvieran a actualizar el calendario electoral ya con las modificaciones, incluyendo la fe de rata que nos mandaron, y nos lo hagan llegar, por favor, ¿no? Sí, cómo las no. de ahora, obviamente. Sí, cómo no, por favor, que procedan. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra participación? De no ser así, solicitaría al señor secretario que levante la votación considerando las adecuaciones propuestas por los representantes de los partidos y de los señores consejeros. Con su permiso, consejera presidente, tomaría la votación de manera nominal en el sentido del acuerdo aquí planteado, con las adecuaciones respectivas que repercuten en el calendario electoral, así como con el señalamiento de que también se puede verificar a través de la fotografía si el ciudadano que comparece es el mismo. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejera Claudia Josefina Contreras Páez. Consejera Cecilia Eugenia Mit Mendizábal. Consejera Silvia del Carmen Martínez Méndez. Consejera Presidente Laura Elena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia se aprueba por unanimidad. Bien, no habiendo otro asunto… hay otro asunto que tratar. Perdón, señor secretario. Sí doy cuenta con un escrito presentado el presente día, 14 de noviembre, a las 10:53 horas, por el representante propietario del Partido Encuentro Social, licenciado Ricardo Barba Parra, que en su parte conducente dice: solicito sea incluida mi participación en los asuntos generales de la sesión ordinaria a verificarse el día de hoy a las 12 horas con la siguiente temática. 1. Plantear un asunto con referencia a su atenta del día 4 de noviembre con identificación CEPAC, /PRE, /SE, /721, /2014. Lo anterior de conformidad a lo estipulado en el artículo 26 del Reglamento de Sesiones de los organismos electorales, publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 5 de noviembre de 2011. Es cuanto, consejera presidenta. ¿Alguna intervención? Bueno, en uso de la voz, el representante. Muchas gracias, señora presidenta. Efectivamente, he solicitado intervenir en los asuntos generales, toda vez que, como ya lo he señalado y se ha señalado, en anteriores sesiones en asuntos generales habíamos hecho algunas peticiones. Concretamente, la sesión anterior, y a lo cual es la parte toral del atento escrito que me hacen llegar con fecha 4 de noviembre, yo vertí en los asuntos generales de la sesión pasada que solicitaba al Pleno, a este Consejo, dentro del orden del día, se pudiera dar cuenta de los asuntos que se presentan entre sesión y sesión, toda vez que somos parte de este Pleno y son parte de los asuntos del proceso electoral. La interposición de recursos, la interposición de medios de impugnación, la presentación de solicitud de información de forma resumida, a lo cual
ustedes, la presidencia, usted, señora presidenta, la Secretaría Ejecutiva, el licenciado Héctor, me hicieron llegar en respuesta que en los artículos 24 y 25 del referido reglamento, es decir, el reglamento de sesiones, establece que el desarrollo de las sesiones deberán realizarse al tenor del orden del día que fue remitido con la convocatoria. Por lo anterior, no es posible dar cumplimiento a lo que usted nos solicita. Sin embargo, sin ser óbice del cumplimiento de los principios rectores en materia electoral, específicamente el principio de máxima publicidad contenido en el artículo 30 de la Constitución del Estado, además no vulnerar su derecho al acceso a la información pública, se pone a su disposición la información pública que se reciba en este órgano electoral siempre que no se considere reservada. Sin embargo, para poder proporcionar la información deberá hacer su petición por escrito ante la oficialidad de partes o a través de la unidad de transparencia de este órgano electoral. Esa es la parte toral. Lo que yo les estaba solicitando era que nos dieran cuenta de la interposición de medios, de la información que llegara a este pleno, la correspondencia que llegara a este pleno, a la presidencia. Y bueno, me señalan, me contestan, como ya he dicho, con fundamento en los artículos 24 y 25 del reglamento de sesiones. Sin embargo, quisiera leerles dos artículos de lo que reglamentan este reglamento, es decir, de la ley electoral. Dice el artículo 58 de la ley electoral del Estado de San Luis Potosí, que son atribuciones de la presidencia, contestar la correspondencia dirigida al Consejo, debiendo dar cuenta al Pleno en la siguiente sesión. Siguiente, artículo 74 de las atribuciones del secretario ejecutivo en sus funciones como el secretario ejecutivo del Consejo, ya que tiene doble función. En el párrafo primero dice que como secretario del Pleno, inciso H, recibir y sustanciar los recursos de revocación que se interpongan en contra de los actos o resoluciones del Consejo y preparar el proyecto correspondiente, así como recibir y dar el trámite previsto en la ley de la materia a los medios de impugnación que se interpongan en contra de los actos o resoluciones del Consejo, informándoles sobre los mismos en la sesión inmediata. Es decir, lo que yo pedí en manera económica y que hoy me piden que se los haga más transparentemente basado en la ley, es decirles que lean la ley para que me contesten, no nada más el reglamento. Y me preocupa, yo quiero entender que fue por falta de tiempo, no es mala fe, pero sí me preocupa que este órgano electoral, garante de la legalidad, garante de los procesos electorales, pues no funde sus respuestas, su actuar en la ley que nos rige. Y lo hice en la sesión anterior, así en forma económica, pues porque había asuntos que se habían tratado y que no nos estaban informando. Y que yo ya sabía, bueno, que ya lo había leído en la ley, no soy mago, no soy genio, sino que ya había leído la ley que era obligación, dentro de sus atribuciones como presidenta, como secretario ejecutivo, pues dar cuenta a este pleno, informar a este pleno. Lo hice en esa manera, pero ya debido a la respuesta que me hicieron llegar, donde no se fundamentan en la ley, simplemente en el reglamento de sesiones, donde me envían nuevamente a transparencia, pues sí quise puntualizar que dentro de nuestros derechos, pues uno de los principales derechos que tenemos los partidos políticos es pedirles que actúen conforme a la legislación que nos rige. Entonces, yo les pediría que en próximas ocasiones darme respuesta vía escritos, si lo fundamentaran en la ley, más allá nada más que en el simple reglamento, que el reglamento reglamenta la ley, reglamenta las sesiones que vienen en la ley, que mandata la ley. Entonces, esa sería mi petición. Y segundo, vuelvo a insistir que con fundamento en estos artículos, sí en las órdenes del día posteriores, incluyan lo que dice la ley que deben de incluir. Es cuanto, gracias. Así se hará, incluiremos el punto en los órdenes del día siguientes a manera de información. Para no hacer muy largas las sesiones, les haremos un resumen con la información correspondiente.
Si no hay otro asunto que tratar, damos por concluida la sesión ordinaria a las 2:20 p.m, dándose por enterados y notificados los presentes de los acuerdos aquí tomados. Gracias y buenas tardes a todos.